Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Escalante, soy el presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la FAC. Hoy es un gusto encontrarnos nuevamente porque vamos a tener un webinar que va en formato de Ateneo, donde vamos a hablar de insuficiencia cardíaca avanzada y opciones llegando incluso al trasplante. Lo vamos a hacer a través de un caso inicial y después dos presentaciones. La vamos a coordinar junto con mi amigo y colega, el doctor Juan Manuel Domínguez. Así que bueno, Juan, te cedo la palabra para que sigamos con el Ateneo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Este Ateneo que lo vamos a plantear en modo de caso clínico, agotando las opciones en el trayecto del paciente con insuficiencia cardíaca. El caso clínico lo va a presentar el doctor Sebastián Viale Romero, que es staff del Instituto Cardiovascular de Rosario y miembro del Comité del Cardiólogo Joven del FAC. Y después van a venir dos presentaciones y comentarios de la doctora Daniela García Brasca. Ella es cardióloga del Hospital Italiano de Córdoba, responsable de insuficiencia cardíaca y trasplante y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. La doctora Marta Ferrero Torres, que es un honor también tenerla con nosotros, es la jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Clínic de Barcelona. Y después tenemos dos panelistas también que van a participar con nosotros, la doctora Elisa Serri, que es la subjefa de trasplante cardíaco del Sanatorio Parque de Rosario, y el doctor Valentín Ojeda, que es staff de la Fundación Escuela Medicina Nuclear de Mendoza y miembro del Comité del Cardiólogo Joven de FAC. Así que bueno, Sebastián, te doy la palabra para que comiences con el caso. Bueno, Juan, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, así damos inicio. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, Sí, se ve. sí, ahí se desea. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Sebastián Viale. Soy cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Rosario y del Centro Cardiovascular Ambulatorio Rafael y vamos a dar inicio al caso clínico, así no perdemos tiempo. En este día, bueno, el caso que vamos a presentar es una paciente femenina de 66 años, pesa aproximadamente 60 kilos y una talla de 1,63, que presenta como factores de riesgo cardiovascular extabaquismo y sedentarismo. Dentro de sus antecedentes de enfermedad cardiovascular, desde el punto de vista cardiovascular, en 2009, una cirugía de corrección de nacimiento anómalo de arteria coronaria izquierda, que nacía de la arteria pulmonar, que se abrevia su acrónimo al CAPA, con confección de puentes venoso ADA y venoso a circunfleja. En la próxima diapositiva voy a ahondar un poquitito más sobre esto. En el año 2018 presentó una internación por insuficiencia cardíaca descompensada, que eso fue en otra institución y no tenemos los datos. Desde el punto de vista rítmico, presenta una fibrilación auricular permanente en tratamiento anticoagulante con acenocumarol y en control de frecuencia cardíaca. Y en el año 2014 se realizó un implante de un marcapasos unicameral BBIR por una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, que eso también fue en otra institución previamente. Como otras comorbilidades, presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, grado Gold 1, o sea, un grado leve, que se encuentra en tratamiento médico sin requerimiento de oxígeno domiciliario, e hipotiroidismo también en tratamiento médico con levotiroxina. Unas palabras muy cortitas sobre el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, el tronco de la arteria pulmonar. Es una cardiopatía congénita muy frecuente, con incidencia de 1 en 300.000 recién nacidos vivos. Puede presentarse en forma aislada o puede asociarse a otros defectos congénitos, como puede ser tetralogía de Fallot, comunicación interauricular o coartación de aorta. Vemos acá en la figura de la derecha, en donde justamente, no sé si se ve el cursor, pero vemos que sale la arteria coronaria derecha desde el seno coronariano derecho de la aorta y sigue su trayecto habitual, y en este caso acá se ve pintada de azul la arteria coronaria izquierda, que nace de la arteria pulmonar y se dirige por el surco interventricular. Eh, entonces, bueno, existen dos formas de presentación. Una es la forma precoz o infantil, que sobre todo lo que las diferencia son el desarrollo de las colaterales y las anastomosis intercoronarias, en donde las formas precoces presentan muy poco desarrollo de esto, entonces presentan una clínica precoz con crisis de llanto, trastornos en el desarrollo y el crecimiento, que eso se presenta en los primeros 6 meses de vida, y las formas tardías o adultas, como fue el caso de nuestra paciente, que se forman colaterales y anastomosis intercoronarias de derecha a izquierda, entre la arteria coronariana derecha e izquierda, que
mantienen un flujo coronario suplementario, entonces hacen que el miocardio se pueda mantener y la clínica sea posterior con insuficiencia cardíaca. Entonces estas flechas hacen referencia que, bueno, en esta paciente después en el año 2009 se le hicieron los puentes coronarios justamente desde la fueron aorto coronarios. Esta historia comienza en nuestra institución en febrero del 2022, en donde la paciente consulta por un cuadro de un mes de evolución de disnea en clase funcional 2-3, que progresa en la última semana a disnea en clase funcional 4 y episodios de disnea paroxística nocturna, acompañado de aumento de edema en miembros inferiores, dolor abdominal difuso e hiporexia. Venía en tratamiento con aspirina 100 mg día, bisoprolol 2,5, dioxina 0,125 mg por día, anticoagulada con apixaban 5 mg cada 12 horas, en tratamiento diurético con furosemida 40 mg cada 12 horas, espironolactona 25 mg por día, levotiroxina 150 microgramos por día y omeprazol 20 mg por día. Aquí en febrero 22 curso de internación por insuficiencia cardíaca descompensada. El laboratorio de ingreso, para destacar fundamentalmente la función renal, una creatinina 1,02 con una tasa de filtrado glomerular estimado de 50, aproximadamente calculado por CK de EPI, elevación de la bilirrubina de 2,19 a predominio directa, un NT-proBNP muy elevado de 25.379 picogramos mililitro y el resto sin grandes alteraciones de jerarquía. El electrocardiograma, como vemos, está en ritmo de fibrilación auricular de base con conducción AB propia, con un QRS que ronda los 120 milisegundos, con un trastorno, con un bloqueo completo de rama derecha y un eje que ronda los 0 grados, con extrasístoles ventriculares y supraventriculares aisladas, con una frecuencia que ronda más o menos los 90 latidos, 100 latidos por minuto. En la placa de tórax de ingreso, tengamos en cuenta que una placa de tórax frente en cama portátil con una técnica aceptable, en donde podemos ver un índice cardiotorácico muy aumentado, con una dilatación del arco de la arteria pulmonar y con signos de hipertensión venocapilar, tanto redistribución de flujo como congestión ilear y también algunos infiltrados algodonosos. Con también una ocupación, no se puede ver bien el seno costofrénico izquierdo. Bueno, durante la internación se realizó un ecocardiograma Doppler transtorácico en donde podemos ver, bueno, tenía un ventrículo con un diámetro diastólico moderadamente dilatado, un diámetro limítrofe sistólico con hipertrofia excéntrica, una aurícula izquierda severamente dilatada, tanto por diámetro como por volumen indexado, septum y pared y raíz aórtica normales, una fracción de eyección del 33% evaluada por Simpson biplano a nivel de la motilidad, septum asincrónico con una hipoquinesia global más marcada apical, cavidad derechas dilatadas con déficit de la función sistólica con un TAPS de 9 y una onda S tisular de 5,8, con la presencia del cable del marcapasos. La válvula mitral en el bidimensional se veía que estaban engrosadas las valvas con prolapso de ambos velos. Un flujo mitral monofásico por la fibrilación auricular con una velocidad de onda E de 117 centímetros por segundo. Una insuficiencia mitral severa con un shed excéntrico con un orificio regurgitante efectivo de 0,48, un volumen regurgitante de 48. Insuficiencia tricuspidal severa con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 63 y un estrés longitudinal disminuido de 6,5. Vamos a ver acá un video es una apical 4 cámara, una vista distinta, digamos, por ahí una vista eh, no tan centrada, sobre todo para poder valorar la insuficiencia mitral, que vemos que tiene una ocupación importante de la aurícula izquierda, que impresiona por el ancho del shed que es severo, con un origen central y una dirección hacia el septum interauricular, con dilatación de ambas aurículas, y también podemos ver a nivel del ventrículo izquierdo la hipoquinesia sobre todo más marcada a nivel del ápex y el septum asincrónico. Acá una foto para que veamos, bueno, justamente el radio de la insuficiencia mitral para la cuantificación de PISA, que dio 0,48 el ORE, con un volumen regurgitante de 48. Entonces, en esta internación, acá estamos en febrero del 2022,
se realizó tratamiento con furosemida endovenosa con buena respuesta clínica y la paciente se va de alta. Unos meses después, en abril, vuelve a ingresar por insuficiencia cardíaca descompensada, en donde se realiza nuevamente tratamiento con furosemida endovenosa con buena respuesta clínica. Pero aquí ya la paciente se discute el caso en HER-Team de nuestra institución y se decide la realización del tratamiento percutáneo en la insuficiencia mitral con un dispositivo MitraClip, teniendo en cuenta que no era una paciente una buena candidata para cirugía. Así que se avanza con esto. En junio del 2022 se realiza el tratamiento percutáneo en insuficiencia mitral a través con dispositivo MitraClip con implante de 3 clips y una reducción de la regurgitación a un grado moderado. Durante esta internación no presentó complicaciones de jerarquía. El ecocardiograma post-procedimiento, vemos unos diámetros ventriculares similares a los previos, aurícula izquierda severamente dilatada, septo en pared y raíz conservados, con una FEI estimada del 45%, el septum asincrónico, las cavidades derechas dilatadas y la insuficiencia mitral que se cuantificó como moderada con la presencia de los clips. La insuficiencia tricúspide moderada también, con una PSA-P menor de 53 milímetros de mercurio respecto al eco previo. Vamos a ver brevemente, perdón, los cuadros por segundo. Vemos los clips en la válvula mitral y vemos la dirección del jet más central con una disminución modesta de lo que sería la ocupación del ancho del jet a nivel de la aurícula izquierda. Por ahí difícil la valoración de la fe en este video, pero bueno, la estimación visual era del 45% y bueno, las alteraciones de la dilatación de las cavidades que había nombrado previamente se mantienen. La paciente se mantiene estable durante 6 meses con una buena calidad de vida y en diciembre del 2022 lamentablemente vuelve a internarse por insuficiencia cardíaca descompensada con disnea en clase funcional 4, en donde responde nuevamente con diuréticos endovenosos. Se decide una evaluación con ecocardiograma transesofágico para justamente evaluar la válvula mitral, en donde vemos que el ventrículo y la aurícula estaban en diámetros similares, una fracción de eyección de alrededor del 40%, las cavidades derechas dilatadas con un TAPSE de 14 y una onda S tisular bien disminuida de 4.7, flujo mitral con una velocidad de la onda E muy aumentada de 162 centímetros, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 52, eso en el transtorácico y la valoración a nivel del tracto esofágico, lo que se vio es que la válvula mitral presentaba los clips con insuficiencia mitral moderada severa, o sea, vemos algo de progresión con 2 jets centrales y la insuficiencia tricúspide moderada severa también. Así que bueno, la paciente se fue de alta. Esto estábamos en diciembre del 2022. Ahora nos vamos a mayo del 2023, en donde la paciente consulta en forma ambulatoria a su médico de cabecera y refiere nuevamente progresión de su disnea con limitación importante de su calidad de vida. Así que aquí se decide internación para realización de balance negativo y evaluación pretrasplante cardíaco. Dentro de los estudios pretrasplante cardíaco, para profundizar un poquito en la cinecoronariografía, los puentes que se habían realizado en 2009 estaban permeables, sin lesiones, presentaba una espirometría con un patrón restrictivo moderado a severo, probablemente relacionado a que la paciente estaba congestiva, y el resto de los estudios, la evaluación odontológica, Doppler de vasos de cuello, endoscopía digestiva y evaluación ginecológica, no presentaban ninguna alteración significativa. Te repito, un nuevo ecocardiograma Doppler con diámetros ventriculares de aurícula izquierda similar. Si vemos que la aurícula indexado va aumentando y tenemos 101 aurícula severamente dilatada, una FE que ronda el 40%, cavidades derechas igual dilatadas con función sistólica disminuida, y la válvula mitral con insuficiencia mitral moderada severa y una insuficiencia tricúspide moderada severa con mayor presión sistólica de la arteria pulmonar que llega a los 90 milímetros de mercurio, acompañado de una vena cava dilatada sin colapso inspiratorio. Aquí se realiza el primer cateterismo cardíaco derecho, lo que sería dentro de la evaluación pretrasplante, en donde vemos presiones a nivel de la arteria pulmonar sistólica, diastólica y media de 80, 55 y 64 respectivamente, una capilar pulmonar de 20, volumen minuto cardíaco de 4.1 litros minuto, indexado de 2.4 y resistencia vascular pulmonar de 10.73 unidades Watts.
Así que se concluye como hipertensión pulmonar de grupo 2, en este caso, se realiza el test de vasorreactividad pulmonar con nitroprusiato de sodio que fue negativo. Entonces se plantea una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco, teniendo toda esta valoración. Aquí aparecen y se discuten varias opciones. Esta fue una de las tantas discusiones que fuimos haciendo para justamente ver hacia dónde seguir. Las opciones planteadas, una era, bueno, el implante de un CardioMEMS, un dispositivo inalámbrico de monitorización guiada de la presión pulmonar invasiva, para justamente hacer un seguimiento de la paciente y poder optimizar el tratamiento en base a esto. Dispositivo de asistencia biventricular de larga duración, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país algo compleja. Un protocolo de levosimendan ambulatorio y la última opción que fue la adición de vasodilatadores pulmonares. En esta oportunidad, el tratamiento elegido fue la optimización del tratamiento médico con sildenafil 25 miligramos cada 8 horas. Así que 5 meses después, pasaron 5 meses de cierta estabilidad de la paciente, vuelve a presentar una nueva internación por insuficiencia cardíaca, en donde aquí ya se interna y se realiza tratamiento con diuréticos endovenosos y también con dobutamina, con inodilatador, que la paciente tuvo una buena respuesta clínica. Al inicio de la internación se hizo este cateterismo cardíaco derecho, fue el segundo de los que vamos a ver, en donde vemos presiones pulmonares aumentadas, 108 de sistólica, 48 de diastólica y 64 de media, con una capilar pulmonar de 16, una presión venosa central de 20, volumen minuto cardíaco de 3.06, un índice cardíaco de 1.88. O sea, vemos una disminución del volumen minuto del índice cardíaco y aumento de las presiones pulmonares con justamente aumento de las resistencias que llegan a 15.6 unidades Watts. Nuevamente se plantea que a pesar del tratamiento con sildenafil persiste la hipertensión pulmonar y continúa la contraindicación para el trasplante cardíaco. En esta misma internación se continúa internada 7 días más, en donde se aumenta la dosis de dobutamina y diuréticos endovenosos y se repite un nuevo cateterismo cardíaco, en donde vemos, este es el tercero, una disminución de las presiones pulmonares, 88 sistólica, 34 diastólica y 50 de media, con una capilar pulmonar de 12, una presión de aurícula derecha de 14, volumen minuto cardíaco, una leve mejoría de 3.5 y un índice cardíaco de 2.16 y una reducción modesta de las resistencias vasculares pulmonares a 10.85. Entonces acá la paciente en los días siguientes se logra desescalar el tratamiento endovenoso y se decide externar con sildenafil 50 miligramos cada 8, se agrega bosentan 62.5 miligramos cada 12 horas y clortalidona 25 miligramos por día, sumado a furosemida endovenosa. Furosemida bioral. 3 meses después, en enero del 2024, la paciente permanece estable, se encuentra en clase funcional 2-3, puede mantener una calidad de vida aceptable. En este momento hace una consulta ambulatoria, se encuentra con furosemida 40 miligramos por día, espironolactona 50, bosentan 62.5 miligramos cada 12 horas, clortalidona 50 miligramos por día y sildenafil también 50 miligramos cada 12 horas. Así que acá se interna en los días próximos para reevaluación de las presiones pulmonares. En esta internación hago un resumen muy escueto de la evolución de los laboratorios para que veamos que sobre todo que el hemograma se mantuvo bastante similar, la creatinina se mantuvo, o sea, recordemos que el filtrado estimado con 1.02 le daba 50 y no tuvo grandes variaciones. Las transaminasas se mantuvieron, hubo una disminución de los valores de bilirrubina desde febrero del 2022 a enero del 2024, siempre elevados valores de NT-proBNP con un descenso modesto y un ionograma aceptable que se mantuvo, excepto en la última internación que, teniendo en cuenta la descongestión que estaba con 3 diuréticos, con una leve hipernatremia y una leve hipopotasemia e hipocloremia. Así que en enero del 2024 se hace la reevaluación de las presiones pulmonares, tenemos este último eco con diámetros ventriculares similares, una aurícula izquierda severamente dilatada, FEI del 35%, septum asincrónico, las cavidades derechas iguales, con función sistólica disminuida, insuficiencia mitral moderada severa y tricuspida lo mismo, y PSAP de 84 milímetros de mercurio. Entonces, en esta situación, con una paciente estable, con todo el tratamiento que veníamos hablando y con este ecocardiograma,
Con un laboratorio estable se realiza el cuarto cateterismo cardíaco derecho, en donde vemos una mayor disminución de las presiones sistólicas, aunque continúan muy elevadas, con una sistólica de 70, diastólica de 31 y media de 44, una capilar pulmonar de 10, aurícula derecha de 12, un aumento del volumen minuto cardíaco a 4,22 y un índice cardíaco de 2,7 y disminución también de las resistencias vasculares a 8 unidades Watts. Bueno, la paciente, la conclusión es que persiste con hipertensión pulmonar a pesar del tratamiento con sildenafil y bosentan y continúa con una contraindicación absoluta para trasplante cardíaco porque persiste con valores muy elevados. Acá se indica empaglifosina 10 miligramos por día y se aumenta la dosis de diurético a 40 miligramos cada 12 horas. Entonces, bueno, en resumen de toda esta historia, lo que quisimos justamente es hacer como una sinopsis de esta historia tan larga que tuvo esta paciente. Es que es una paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, con progresión del cuadro de su enfermedad, que se evaluó para trasplante cardíaco, que en el medio presenta una mejoría sintomática parcial, pero a pesar de todos los intentos que se hicieron, la paciente persiste con valores de presiones pulmonares elevados que contraindican el trasplante. Así que bueno, eso es lo que respecta al caso. Muchas gracias. Bueno, le doy lugar al resto de los disertantes. Gracias, Seba. La verdad que un caso bastante complejo me parece para abordar. Así que por suerte las tenemos a Daniela y a Marta que nos van a dar una mano para ver si lo podemos resolver o no. Daniela, te doy paso para tu presentación. Podés dejar de compartir. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, muchísimas gracias y realmente lo felicito. Voy a decirlo, tremendo caso, tremendo. Sí. ¿Sí? Así que no sé si que le vamos a poder dar ayuda, pero realmente es para recorrer todo el camino de lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Para aprovechar a Marta, trataré de ser breve en que repasemos algunos conceptos entre todos, que es el camino que recorrió esta paciente y que realmente los vuelvo a felicitar, ¿no? Cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, a mí esto sí me gusta siempre mostrarlo, porque es interesante y lo que todos tenemos que reconocer, que la insuficiencia cardíaca está acompañada por una variabilidad en el riesgo que es muy significativa en distintos momentos y a lo largo del tiempo, como pasa con esta paciente, ¿sí? Muchos de los pacientes tras el diagnóstico inician tratamiento y mejoran, pero muchos pacientes van a tener periodos de empeoramiento, como lo vemos acá en la línea de punto naranja. Estos periodos de empeoramiento sabemos claramente que marcan un pronóstico y desfavorable para la paciente, y algunos de estos muchos pacientes van a progresar a insuficiencia cardíaca avanzada con la persistencia de los síntomas, como ha pasado con esta paciente. Y realmente la insuficiencia cardíaca avanzada es una etapa desafiante, ¿sí? Es desafiante porque los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca persisten a pesar del tratamiento óptimo, o a veces el tratamiento no está optimizado porque existe la imposibilidad de titularlo refractario por la complejidad hemodinámica. Las hospitalizaciones recurrentes, esta paciente en el año 2022 tiene 4 hospitalizaciones, si bien hasta ahí vino sin el plan de episodios de empeoramiento, salvo en el 2018, en el 2022 se caracterizó por eso. Y ya son pacientes que requieren de terapias avanzadas y considerar otras estrategias de tratamiento, como puede ser el trasplante cardíaco o los dispositivos de asistencia ventricular. Desde un punto de vista epidemiológico, la insuficiencia cardíaca avanzada representa el 5%, quizás 5-8% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero la tasa de mortalidad es elevadísima. Según las series, pero en el primer año va a oscilar entre el 30 al 50% y un poco más. Uno dice, cuando estamos en insuficiencia cardíaca avanzada, realmente es sinónimo de letalidad, porque bueno, el trasplante o los dispositivos de asistencia ventricular, por contraparte, ofrecen sobrevidas muy buenas y mayores al 90% al año. La incidencia es mayor en los pacientes mayores de 65 años de edad y las comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, obviamente que en este grupo de pacientes por el deterioro hemodinámico están muy presentes. Predominan generalmente más en varones, en insuficiencia cardíaca de distintas etiologías, y como les vuelvo a repetir, la tasa de mortalidad es muy variable en distintas series, pero en general entre el 30 al 50% en el primer año. ¿Qué es importante? Tener algunas alertas clínicas y funcionales para reconocer estos pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada. Y bueno, van a leer mucho en la literatura y lo que sabemos de
de la práctica diaria, ¿no? Aquellos pacientes que dependen de inotrópico, que tienen más de 2 hospitalizaciones, que persisten en clase funcional 3, 4, a pesar del tratamiento o la suboptimización del tratamiento porque realmente es refractario y no se lo puede hacer. Pacientes que tienen algunos parámetros de laboratorios alterados y que son marcadores pronósticos, como la hiponatremia, el péptido natriurético, que se usaron en la paciente, siempre se mantuvo por arriba de 16.000 en todas las internaciones. Cuando hay necesidad de escalar la dosis o a pesar de escalar la dosis de diuréticos no se tiene una respuesta adecuada, se tienen que discontinuar el tratamiento neurohormonal por la tendencia a la hipotensión, la presencia de fibrilación auricular u otras arritmias que son incontrolables, la caquexia cardíaca, y todo esto va acompañada de una alta mortalidad. Los acrónimos nos ayudan a identificar fácilmente en nuestro consultorio qué pacientes se encuentran en insuficiencia cardíaca avanzada, y el I need help que todos conocemos realmente nos permite rápido remarcar qué parámetros de riesgo tiene nuestro paciente y en qué nivel de riesgo está. Entonces la I de inotrópicos, la clase funcional 3 y 4 y los elevados y péptidos natriuréticos muy elevados, pensemos en la paciente, enfermedad renal terminal o hepática por el empeoramiento de la perfusión, fracción de eyección muy deteriorada, 20%. Esta paciente no era tan deteriorada, en general entre el 35 y el 40. Cuando tienen cardiodefibrilador, múltiples choques y que sean apropiados, las hospitalizaciones o consultas a guardia por eventos de empeoramiento, edemas o la refractariedad de los edemas al escalar la dosis de diurético, baja presión arterial y la incapacidad para poder tolerar el tratamiento médico que sabemos que ha tenido beneficio para mejorar en nuestros pacientes. ¿Por qué es importante identificar a estos pacientes oportunamente para no perder la ventana de oro? Es decir, el momento en que ese paciente tiene que ser evaluado para poder proponerle estas terapéuticas avanzadas y mejorarle la sobrevida y su calidad de vida. Entonces es importante ese momento oportuno que sea evaluado por un TIN especialista en insuficiencia cardíaca, porque si los pacientes ya llegan muy tardíamente, hay disfunción de órganos terminal y eso indudablemente que lo pone en otro riesgo o ya no se le puede ofrecer una terapéutica determinada. Entonces, ¿qué es lo que se propone en la guía? El tiempo óptimo, dos pasos. Primero, identificar al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Por eso le quise mostrar algunos tips y distintas definiciones que existen, pero que todos coinciden en lo mismo. Y el segundo paso es evaluar en distintos dominios y en forma integral a este paciente que ya se lo identificó como insuficiencia cardíaca avanzada. Esta evaluación integral o de múltiples dominios, ¿a qué abarca? Y a lo mejor determinar de diagnosticar la verdadera causa de la descompensación o la etiología. En este caso también se revisaron los puentes por su anomalía, pero se descartó la etiología isquémica. Hacer un esfuerzo por optimizar el tratamiento recomendado por la guía, porque eso sabemos que tiene impacto en morbimortalidad. Ajustar distintas terapias de diuréticos, ¿sí? Teniendo en cuenta la resistencia a los diuréticos y optimizar el bloqueo tubular quizás. Evaluar otras terapéuticas con distintos devices, que esto tiene que ver como el monitoreo con telemedicina, como CardioMEMS, como ustedes consideraron, ¿sí? Las distintas estrategias de estimulación, ¿sí? Habrá que ver porque esta paciente tiene un marcapaso BBI, no sé qué tiempo está en fibrilación, qué tiempo está marcapaseada y cuando está marcapaseada, cuál es la duración de su QRS, ¿no? Qué tan asincrónico lo pone, y entonces uno se puede plantear distintas terapias de estimulación, ¿sí? Y luego finalmente considerar en la infusión de inotrópicos en los pacientes que tienen hipoperfusión y el trasplante o los dispositivos de asistencia ventricular a largo plazo, que en algunos países es más fácil y en otros el acceso, como bien comentaba Sebastián, es un poco más difícil. Por otro lado, también no hay que olvidar que la insuficiencia cardíaca avanzada uno deberá considerar también cuando es momento de hablar de los cuidados paliativos y el final de la vida. Y eso también un team de especialistas, más allá del médico de cabecera individual, creo que es importante para poder ayudarle a abordar este espacio. El primer punto que dijimos en este abordaje integral, después yo voy a dejar para Marta lo más complejo, es optimizar el tratamiento médico. Y el tratamiento médico, claro que es fundamental optimizarlo porque sí que sabemos y que hemos aprendido. Realmente en los últimos 10 años estamos en una nueva era en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fármacos que han revolucionado el resultado
y eso es propio de los últimos 10 años. ¿Qué aprendimos en estos últimos 10 años? Que el tratamiento cuádruple es fundamental. El tratamiento cuádruple está con la modulación neurohormonal, beta bloqueante, antagonista de los mineralocorticoides e inhibidores SGLT2. Sí vi que finalmente en el 2024 se le inició inhibidores SGLT2, pero también, y si volvemos a la paciente, los inhibidores SGLT2 tienen cierto efecto hemodinámico en las presiones pulmonares, entonces quizás mientras uno antes la podría haber optimizado, algún beneficio se podría haber obtenido o no. Pero creo que siempre tener en mente, usar todas las estrategias para optimizar el tratamiento, dosis y se irá más lento, dosis mínimas, e ir titulando parcialmente es importante, pero incorporarlo. En estos pacientes que a pesar del tratamiento y como nos dicen las guías de decisión del año 2024, presentan episodios de empeoramiento, el Vericiguat se podría considerar, obviamente, más las distintas estrategias de diuréticos, ¿sí? El Vericiguat es un estimulante de la guanilato ciclasa, como ustedes saben, ¿sí? Y fue evaluado en un estudio, el estudio Victoria, en pacientes que tuvieron eventos de empeoramiento. Ese fue el primer estudio, pero Victoria se publicó en el 2020. Entonces, ahí yo les digo, teníamos triple terapia, no cuádruple, porque los inhibidores SGLT2 recién se estaban afianzando, entonces eran muy escasos los pacientes que en este protocolo estaban medicados con inhibidores SGLT2. No obstante, en este estudio se incluyeron más de 5.000 pacientes a los que se les administró Vericiguat o placebo, un punto final compuesto de tiempo a la muerte cardiovascular o primera hospitalización, y sí se redujo de manera significativa luego de 3 meses de iniciado el tratamiento y con aquellos pacientes que no tuvieran BNP tan alto, porque con BNP muy alto la respuesta por arriba de 8.000 parecía bastante inferior. En un metaanálisis reciente, esto se publicó ahora en agosto, del 2025, se analizó cuál es el efecto de las distintas terapias en un metaanálisis, ¿no? Por supuesto que es el valor de un metaanálisis, pero se incluyeron 189 estudios clínicos randomizados, más de 103.000 pacientes, y se analizó con qué grupo de pacientes se obtuvo el máximo beneficio. Y ustedes observen que con la quíntuple terapia, ARNI, beta bloqueante, antagonista de los mineralocorticoides, inhibidores SGLT2 y Vericiguat, la reducción del riesgo relativo para mortalidad por todas las causas fue del 35%, del 65% versus el 61% para los pacientes que estaban con cuádruple terapia. No es muy significativo entre la cuádruple y la quíntuple, pero sí dejó objetivar una tendencia. Cuando en este mismo metaanálisis se analiza mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos lo mismo, la tendencia a un mayor beneficio, pero mínimo para la quíntuple terapia versus la cuádruple, y lo mismo para mortalidad cardiovascular. Y si lo analizamos en años de vida ganados en optimizar el tratamiento, observen las distintas curvas y lo que implica. La curva inferior es el placebo y la curva superior, en estos casos, van a ser la quíntuple terapia y la que le sigue, la cuádruple terapia. Y observen ustedes que los años de vida ganados para pacientes de 50 años, 9.2 años con quíntuple terapia. Con cuádruple terapia, 7.8 años. Y para pacientes más de 70 años, lo que ustedes ven a la derecha, ¿qué vemos ahí? Que los años de vida ganados con quíntuple terapia, 6 años. Con cuádruple terapia, 5.2 años, una diferencia de 7 meses. ¿Sí? Pero bueno, este es el metaanálisis, el último metaanálisis. Ustedes recuerden que los últimos 5 años se han ido acumulando la evidencia y se analiza en términos de mortalidad y años de vida ganado. También, para esta misma época del metaanálisis, se presentaron los resultados del estudio Victor. Victor es el estudio que evaluó Vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero no con como en el Victoria, con eventos de empeoramiento o en pacientes con IC más avanzada. Sin embargo, Victor no alcanzó su punto final primario y realmente abrió una gran ola de interrogantes que creo que hasta el día de hoy también muchos las tenemos. En un metaanálisis donde se juntó a todos los pacientes con Victoria y Víctor de Vericiguat, sí se observa un beneficio que es significativo para mortalidad cardiovascular y hospitalización por todas las causas. Pero lo importante a destacar es el esfuerzo por optimizar el tratamiento.
Esta paciente quizás por la tendencia a hipotensión no toleró ningún antagonista neurohormonal o modulador neurohormonal como sacubitril, valsartán, muñeca, ¿sí? Porque en la historia de sus medicamentos, antecedentes farmacológicos, no está nombrado. Por otro lado, ¿qué vimos? Bueno, a ver, ¿qué más? Estamos agotando las instancias, la paciente tiene nuevos periodos de empeoramiento y sabemos que estamos en esta fase muy avanzada. Las intervenciones valvulares, fundamental, ¿cuál es? El mitral clip. El mitral clip, en los primeros estudios, el COAP, el mitral FR, ustedes saben que fueron antagónicos los resultados entre uno y otro, pero finalmente el COAP y en la extensión, esta es la extensión de COAP, lo que muestro en la imagen acá, se ve que los pacientes se beneficiaron con reducción significativa de la mortalidad por insuficiencia cardíaca, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la muerte por cualquier causa. Y en las guías de este año, el mitral clip está con un nivel de recomendación 1 como una intervención valvular. Pero ¿qué es importante acá? Nombraste varias veces, Seba, el orificio regurgitante y las características. A ver, ¿qué pacientes se benefician? Hay criterios ecocardiográficos que van a determinar qué pacientes se benefician realmente de un clip mitral, ¿sí? Y obviamente que la paciente quizás empeoró cuando la insuficiencia mitral en los ecos posteriores la benefició porque estuvo 6 meses prácticamente en buena clase funcional y sin congestión, pero luego de los 6 meses se descompensó y se observa nuevamente la insuficiencia mitral. Pero esta es una intervención valvular que hoy en las guías figura como un nivel de recomendación 1. Vuelvo a destacar, lo importante es la selección adecuada del paciente y hay criterios ecocardiográficos para eso. Otra de las cosas que ustedes propusieron o se plantearon, bueno, a ver, síntomas de congestión persistente. Si la adherencia estuvo bien evaluada, si la paciente no tenía transgresión, los episodios de congestión fueron 4 en el 2022. Un monitoreo ambulatorio puede beneficiarla, pero nada, es algo a considerar y también lo que dijiste, en nuestro medio por el momento es un poco más dificultoso el acceso. Y sí, las terapias de estimulación, claro que es importante, considerar el cardiodefibrilador por el riesgo de arritmia ventricular, no sé si en algún momento tuvo resonancia, sí es importante el modo de estimulación porque está la estimulación gisiana que la puede beneficiar dependiendo del tiempo de marcapaseo y cómo es el latido ahí, que ese dato no lo tenemos, si bien en el electrocardiograma el latido propio y de su fibrilación auricular. Entonces creo que son variables también muy importantes y tratarlas adecuadamente porque estas pacientes se pueden beneficiar. Hoy contamos con esto, ¿no? También lo que digo, la estimulación gisiana. Otra de las alternativas en esa avanzada es el tratamiento con inotrópicos. Sí, ustedes cuando tuvo una internación, o esta paciente, en una internación con dobutamina 7 días, hubo un descenso de las presiones pulmonares, mejora del gasto cardíaco y bajada de las resistencias pulmonares. Muchas veces usamos estas estrategias, ¿no? Para cuando tenemos pacientes con presiones pulmonares elevadas y tratar de obtener la candidatura al trasplante, de hacer, usar nitroprusiato, usar inotrópicos, sostenerlos unos días a ver cuánta es la respuesta del paciente y qué tanta vasorreactividad tiene. ¿Sí? Bueno, este es el Lionheart, es un estudio que hay otro similar que es el LAICA, evaluó en pacientes externados que no estén internados la infusión intermitente de levosimendan. ¿Sí? Se infundía levosimendan en forma ambulatoria durante 6 horas y durante 12 semanas, cada 2 semanas, del punto final primario, los niveles de BNP, como ustedes ven, y que se obtuvo un descenso el levosimendan versus placebo que se mantuvo en el tiempo, y si bien la mortalidad en el poco tiempo era un endpoint secundario, pero hubo una disminución de la mortalidad y requerimiento de hospitalización para los pacientes que recibieron levosimendan versus placebo. Por otro lado, el levosimendan como inodilatador es una buena alternativa también a considerar para ver cuál es el efecto que tiene en las presiones pulmonares. Y finalmente, llegar al trasplante cardíaco, el dispositivo de asistencia ventricular, que realmente contraponen al riesgo de vida que tienen estos pacientes, ¿no? Con una sobrevida del trasplante cardíaco mayor del 90% al año, y hoy con los dispositivos de nueva generación, claramente que la sobrevida con los dispositivos de soporte circulatorio mecánico ha cambiado con una muy buena sobrevida con hardware y HeartMate 3. Estos son distintos
curvas de sobrevida. La línea inferior de sobrevida inferior es el tratamiento médico en algún momento, y luego con distintos dispositivos, que hoy estamos hablando de los dispositivos de soporte circulatorio de tercera generación. Esta es una sobrevida del trasplante estimada por el registro internacional, y hoy la sobrevida de trasplante estimada es de 13 años. La historia de los dispositivos de asistencia circular sí empezó por el año 2000, cuando se publicó 2001 el REMATCH. El REMATCH en el estudio nada mostró un beneficio en la sobrevida con dispositivos circulatorios a largo plazo, y de acá en más vino esta historia tan creciente en los últimos 25 años, 24 años, con los dispositivos de asistencia circulatoria. Dos palabras de los dispositivos de asistencia circulatoria: hay soportes de corto y largo plazo, y el largo plazo, ¿qué objetivos va a tener o por qué es importante? Bueno, pueden ser terapia de destino, que son estos pacientes que por otras contraindicación es la terapia final. Puente la decisión, cuando se tiene que tomar alguna decisión y tenemos algunas cuestiones sin resolver en el paciente. Puente a la recuperación, por ejemplo, en el caso de una miocarditis. Puente a la candidatura a trasplante, y puente al trasplante en sí, cuando ya esto lo tenemos determinado. Ya para ir terminando, en un algoritmo propuesto interesante es lo que ustedes, Juan Manuel y Sebastián, han hecho con el paciente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tenemos causas reversibles, una vez que esas causas reversibles estén excluidas, tenemos que optimizar el tratamiento médico, farmacológico, y optimizar las terapias con device que tengan que ver con intervenciones valvulares, monitoreo hemodinámico, como puede ser el CardioMES, y la estimulación cardíaca, las terapias a cargo de los electrofisiólogos. Si optimizado esto, el paciente sigue con signos persistentes y empeoramientos de insuficiencia cardíaca, indudablemente que la evaluación con un especialista en insuficiencia cardíaca es prioritaria. ¿Para qué? Para ver si tiene indicación de una terapia avanzada o no. Si tiene indicación, se procede a la evaluación para trasplante o terapia o soporte mecánico circulatorio a largo plazo. También para establecer si es momento de hablar del final de la vida y los cuidados paliativos, y mientras tanto, para prepararlo para estas terapias, sostener al paciente, a veces con dispositivos a corto plazo en determinados casos, y las terapias inotrópicas que se pueden considerar según el medio. Ya para terminar, los pacientes con IC avanzada tienen elevada morbimortalidad. La identificación temprana es prioritario porque permite la derivación y la intervención oportuna y específica. El reconocimiento de los indicadores clínicos y hemodinámicos de la progresión de la enfermedad permite el inicio de terapias avanzadas, incluyendo la optimización farmacológica, las intervenciones con dispositivos, la candidatura para el trasplante o asistencia circulatoria mecánica. Y los cuidados paliativos son importantes y siempre debe ser consensuado con el paciente y la familia. Tiene que ser una atención multidisciplinaria y guiada por precisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. La verdad que un gran pantallazo de la insuficiencia cardíaca avanzada y las opciones que tenemos. Antes de darle paso a Marta, quería invitarlos a los participantes a hacer comentarios o preguntas tanto del caso como de alguna de las presentaciones en el chat, que lo tienen abierto. Y ahora sí le voy a dar el paso a Marta, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Sé que es tarde allá, así que doble esfuerzo. Bueno, Marta, muchas gracias. Para nada, Juanma, de verdad que es un placer estar con vosotros y sobre todo discutir ese caso tan interesante y tan difícil. La verdad, te diré que he visto como muy reflejado en vuestro manejo cosas. Juan Manuel y yo trabajamos juntos en el clinic durante un año, y la verdad es que he visto como muy reflejado a veces formas de trabajar que tuvimos en ese tiempo. Así que bueno, un placer. Yo os voy a hablar un poco de la hipertensión pulmonar en el trasplante. Y aunque en el título pone fija, la verdad es que fija es un término que en insuficiencia cardíaca no me gusta usar, porque soy de la teoría de que no hay hipertensión pulmonar fija secundaria a insuficiencia cardíaca, lo cual es un poco difícil de defender después de haber visto este caso, pero tengo luego, si queréis, un par de ideas de por qué debe tener esa hipertensión pulmonar
este caso y que no es solamente de tipo 2. Luego lo discutimos si queréis. Entonces, básicamente quería hacer un poco ese recuerdo de cómo es la fisiopatología y la hemodinámica, ¿no? De la hipertensión pulmonar de tipo 2. Habría esta que es pasiva, que es puramente reflejo de unas capilares aumentadas. Y habría otra hipertensión pulmonar a la que se añade un componente precapilar, ¿no? De vasoconstricción de la arteria pulmonar, que inicialmente es algo reversible porque son solo cambios funcionales, como decimos, de vasoconstricción, pero que con el tiempo, si ese estímulo de la congestión pulmonar se perpetúa, pues se va convirtiendo en una hipertensión pulmonar ya asociada a cambios como fibrosis y hipertrofia y que ya es más difícil que sea reversible o al menos parcialmente reversible. Entonces, yo quería empezar cuestionando un poco este concepto de que si existe realmente la hipertensión pulmonar fija en la insuficiencia cardíaca. Y os he traído este trabajo, como hay muchos más, que estudian cómo son las presiones pulmonares después de un trasplante o después de una asistencia ventricular, que quitan ese estímulo de congestión pulmonar que es lo que la estaba causando y realmente es una constante que hay un decremento brutal de la resistencia vascular pulmonar post-trasplante o post-asistencia, ¿no? Se ha calculado que en los primeros 4 meses el 90% de esas resistencias se reducen, con lo cual probablemente no es que sea fija la hipertensión pulmonar en sí, lo que es fijo es la cardiopatía, ¿no? Y es con lo que tenemos que trabajar. Es muy clásico el concepto de que más hipertensión pulmonar, peor supervivencia del trasplante y realmente esto está muy reportado en los registros ya muy antiguos de SHLT, que como sabéis es pues, la sociedad que hace de casa, ¿no? Al trasplante cardíaco. Pero parece que las cosas están cambiando un poco y cierto es que en los últimos años cada vez más centros reportan su experiencia con supervivencias prácticamente iguales en pacientes con hipertensión pulmonar que sin hipertensión pulmonar post-trasplante. Y aquí a la derecha veis otra vez la gráfica, ¿no? Como que en los pacientes con hipertensión pulmonar que se trasplantaban, pues al mes prácticamente igualan sus presiones pulmonares a los que no tenían hipertensión pulmonar. Así que probablemente con un mejor manejo de esa hipertensión pulmonar no deberían cambiar tantísimo nuestras indicaciones de trasplante o la supervivencia que tiene. Yo, de hecho, creo que en más de 10 años no hemos contraindicado a nadie para trasplante cardíaco por hipertensión pulmonar. Ya os digo que el caso es una excepción clara, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dicen las guías de cómo deberíamos abordar la hipertensión pulmonar? Pues obviamente con un cateterismo derecho, que sabéis que nos encantan los cardiólogos de insuficiencia cardíaca, hacer cates derechos. En aquellos en que tengamos un gradiente transpulmonar de más de 15 o más de 3 unidades BUD, debemos hacer un test vasodilatador. Nosotros lo hacemos con nitroprusiato, pero es cierto que hay centros que lo hacen con óxido nítrico, centros que lo hacen con sildenafil o con milrinona, cada uno como pueda. Realmente no está estandarizado claramente de cara al trasplante. Si no conseguimos que mejore con eso, algo que se hizo yo creo que también muy acertadamente en el caso es realmente optimizar muchísimo al paciente, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia ambulatoria, desde luego, pero también ingresar, poner inotropo, poner diurético, incluso poner un balón de contrapulsación, ¿no? Optimizar al máximo al paciente para repetir ese cate derecho, porque realmente hay quien me dice, no, hombre, es que estás maquillando o estás falseando la información. No es así. El día del trasplante, que es cuando necesitamos que las resistencias estén bajas, todo eso lo vamos a poder hacer igual. Podemos ponerle un balón, podemos diuretizarlo, podemos ponerle inotropos, con lo cual si conseguimos que bajen, pues lo vamos a dar por bueno. Si aún así no bajan, lo que se puede hacer es un ensayo con un soporte circulatorio mecánico temporal, que en este sentido, pues quizás el menos invasivo sería un Impela, por ejemplo, que se pone por vía percutánea y que en una semana o así podríamos reevaluar presiones. Obviamente un Impela pues es caro, se puede hacer, como os decía, con un balón o se puede hacer con soportes más robustos, incluso con una Levitronic Sentrimac. Y si aún así no hay forma de que bajen esas presiones pulmonares en poco tiempo, pues podemos, como se había comentado también anteriormente con Daniela, pensar en una asistencia ventricular ya de largo plazo, con las limitantes que tiene eso, ¿no? De que necesitamos un ventrículo derecho que aguante esa asistencia ventricular izquierda.
Entonces, si conseguimos finalmente que tenga unos valores aceptables, que ya os digo que aceptable, lo ideal serían resistencias por debajo de 3, pero realmente en las guías por debajo de 5 nos lo podemos llegar a plantear, pues podríamos proceder a alistar para trasplante y en ese caso, como sabéis, tendremos que ir con un poquito más de cuidado, buscar un donante con un tiempo de isquemia más corto, con un tamaño superior, preferentemente hombre, porque ya sabéis que por alguna razón los corazones de hombre resisten mejor la isquemia y las diferencias de tamaño. Pero bueno, lo interesante pues es eso, buscar de qué forma podemos pretratar a nuestros pacientes. Como ya os comentaba, tratamiento óptimo médico en casa, ¿no? Es al final es lo mejor que podemos hacer, tratar la cardiopatía, hacer una evaluación muy exhaustiva. Y luego yo os quería mencionar tres pinceladas de estas tres estrategias: la asistencia ventricular, el clip mitral y los vasodilatadores pulmonares. Realmente la asistencia ventricular, pues probablemente sea la estrategia más usada en países que se lo pueden permitir, que no necesariamente es España tampoco, pero que sí que realmente consigue bajar las resistencias pulmonares, como os decía, muy rápidamente y de una forma muy robusta. Em, el clip mitral, que es muy interesante como lo usasteis en este caso, realmente, aparte de los ensayos clásicos, ¿no? Como mencionaba de Anel, el COAPT o incluso el Reshape, eh, hay un registro que me parece muy chulo en el contexto de la insuficiencia cardíaca avanzada, que es el Mitra Bridge, que es un registro en el cual se miran pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en lista de trasplante o cerca de ponerse una asistencia ventricular y se comparan un poco las supervivencias de los que se les pone un clip y los que no se les pone clip. Realmente no es un aleatorizado, con lo cual pues todas las limitaciones que queráis. Pero incluso en estos pacientes que no sean a priori los ideales para poner un clip, pues hay una diferencia en supervivencia y en reingreso y en necesidad de trasplante, como veis aquí en las curvas de supervivencia, pues abismal. Y de hecho muchos de los pacientes salen de lista de candidatura por haber puesto un clip mitral y una de las características que se destaca en este registro es que baja mucho la presión pulmonar. Aquí quizás me gustaría que nos paráramos 2 segundos a pensar cuáles son los componentes de la hipertensión pulmonar en la insuficiencia cardíaca y a todos se nos va la cabeza hacia la disfunción ventricular y realmente la disfunción ventricular no es un factor que defina mayor posibilidad de tener hipertensión pulmonar. Lo que más la define realmente es la disfunción diastólica, que en el caso me ha llamado mucho la atención esa dilatación, ¿no? De las aurículas, que probablemente hubiera un componente también de restricción o de disfunción diastólica en esa paciente. Y otro lado, pues la insuficiencia mitral, ¿no? Por la congestión retrograda que continuamente provoca. Así que el clip mitral es una muy buena alternativa, como sabéis, bastante inocua y con unos resultados buenísimos, incluso en este subgrupo de pacientes tan avanzados y que nos puede mejorar la presión pulmonar de cara a un trasplante. Y finalmente, los vasodilatadores pulmonares, que es un tema que Juan Manuel sabe que me gusta especialmente, así que supongo que por eso me ha invitado hoy, y que es muy controvertido. Ya sabéis que en las guías se ha discutido, en guías de hipertensión pulmonar se ha discutido muchísimo, ¿no? Primero se les dijo que no se podían dar en la tipo 2 y en las últimas pues ya son un poquito más suaves y dicen que se puede individualizar. Realmente no se han usado mucho en tipo 2 porque al final la hipertensión pulmonar es un mecanismo de defensa que tiene nuestro corazón izquierdo, ¿no? Cuando no es capaz de asumir todo ese flujo sanguíneo, lo que hace es una vasoconstricción pulmonar que previene que llegue tanta sangre y que haya tanta congestión en el pulmón. Cuando nosotros damos un vasodilatador pulmonar, quitamos ese mecanismo de compensación y en los estudios clásicos siempre ha habido más edema de pulmón y muy mala tolerancia en el tipo 2. Nuestra teoría siempre ha sido que si tienes al paciente bien optimizado, con capilares bajas, con mucho vasodilatador y mucho diurético, pues los vasodilatadores podrían tener un papel, sobre todo porque son
relativamente más asequibles que las otras terapias y que pueden ser mucho más fáciles de usar. Nosotros empezamos, como veis, ya hace un montón de años utilizando Bosentan, que en este caso usasteis tanto sildenafilo como Bosentan. Ya en esos primeros poquitos casos que usamos, vimos que al repetir el cateterismo derecho a las 6 semanas había una reducción muy clara de la resistencia vascular pulmonar, tanto basal como tras el estímulo con nitroprusiato. Posteriormente comparamos a los pacientes con los que habíamos usado sildenafilo y aquellos con los que habíamos usado Bosentan y realmente veis que tanto en gradiente transpulmonar como en resistencia vascular pulmonar hay una diferencia significativa entre los pacientes que usaron sildenafilo y Bosentan, siendo Bosentan un vasodilatador que parece más potente y más eficaz a bajar esas resistencias, que al final es lo que más nos importa. Cuando comparamos pacientes, aquí ya veis que va creciendo el número, ¿no? Cuando tuvimos una serie un poquito más grande y los comparamos con aquellos que también tenían hipertensión pulmonar, pero que no habíamos usado Bosentan, pues fijaos que hay una clarísima disminución de la resistencia vascular pulmonar, fijaos que es de 5,6 hasta 3,4, o sea, realmente comprando la candidatura a trasplante, mientras que los que no lo llevaban, teniendo el mejor tratamiento médico y optimizado igual, pues las resistencias más bien subían. Así que bueno, la verdad es que en nuestra experiencia hay esa reducción del 40% que acaba incluso siendo mayor si mantenemos el tratamiento y lo más llamativo es que fue muy bien tolerado, realmente no se tuvo que retirar en ningún paciente ni tuvimos ninguna complicación más allá de tener que monitorizar muy de cerca los diuréticos. Y nuestra supervivencia post trasplante cardíaco, pues fijaos que es igual de buena, ¿no? Casi visualmente parece hasta casi un poquito mejor en aquellos que iban con hipertensión pulmonar, supongo que porque escogimos los donantes con más cariño y el posoperatorio pues fue muy cercano. Así que el tratamiento de la hipertensión pulmonar tipo 2 sin lugar a dudas, debe ser el de la cardiopatía de base, pero cuando ya hemos agotado todas esas posibilidades, pues es importante hacer una evaluación muy exhaustiva, con buenos estímulos, con buena optimización y utilizar cualquiera de estas herramientas que tenemos como una asistencia, un climitral o vasodilatadores en el orden que queráis, combinados, sin combinar, para intentar pues bajar esas resistencias y hacer el paciente candidato a trasplante, que como nos contaba Daniela, realmente es la alternativa que mejor puede soportar su supervivencia. Y esto es lo que os quería contar y realmente me muero de ganas de comentar el caso con vosotros ahora. Bueno, muchas gracias, Marta. Tenemos dos Mm. panelistas también, la doctora Elisa Serri, que es subjefa de trasplante cardíaco del Sanatorio Parque, y el doctor Valentino Ojeda, que es staff de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza. Por si tienen alguna pregunta del caso, si quieren hacer algún comentario a los disertantes. Hola, eh, Hola, Eli. bueno, ante todo, gracias por la invitación y excelente tanto el caso que totalmente desafiante. Esos son pacientes que uno tal vez no se ve en la práctica habitual y cuando los tenemos generan muchas más preguntas que a veces lo que le podemos ofrecer porque coincide un poco con las dos disertantes. En Argentina tenemos limitaciones que no es solamente la terapéutica habitual, sino tal vez en esas instancias más finales. No las podemos utilizar, que son los dispositivos fundamentalmente, y a veces en estos casos son estratégicos como para bajar esto. Yo escribí un montón de cosas, me salen un montón de preguntas, tal vez yo estuve en un centro que hicieron varios trasplantes heterotópicos, le quería preguntar a Marta si tiene alguna experiencia con eso, ya que tal vez esos son casos que hasta vez por la edad uno se podría pensar en un trasplante, bueno, no le da para edad para un cardiopulmonar, pero si uno le quiere ofrecer esa solución dual, pensaríamos en un trasplante o combinado, tal vez en uno más joven, o en el heterotópico, que yo he tenido casos, pero bueno, tendría que ver, no llegué a ver bien los valores de presión, que es verdad que uno los tiene que analizar y ver un poco otras comorbilidades. Eso punto uno. Lo del Bosentan, la verdad que está bueno contar la experiencia porque uno ya tiene mucha resistencia a utilizarlo por todos los efectos y tal vez por un poco la utilización y la justificación a la obra social. Así que bueno, un poco hablo,
más que todo a Marta, porque por la experiencia, no sé si Dani, vos tenés experiencia en heterotópico, y ese comentario, pero bueno, da para mucho para hablar. Pues gracias, Eli. Mira, yo, si me permitís, quería dar un poco de vueltas a por qué tiene esas resistencias tan horribles esta paciente. Porque aunque la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen resistencias altas, estas son muy exageradas. Y he estado, la verdad, que dándole muchas vueltas y lo que pensaba es que quizás es porque la alcapa acaba haciendo un pequeño shunt izquierda-derecha, ¿no? Como nos comentaba muy bien Sebas, es una paciente que seguramente hizo colaterales desde esa arteria izquierda que salía de la pulmonar hacia la arteria coronaria derecha que salía de la aorta, y esas colaterales a veces acaban haciendo pues un shunt, ¿no? Y desviando sangre del territorio izquierdo al territorio derecho. Entonces, quizás es, y ya que ella se operó tan tarde, ¿no? Ya de adulta, porque no entiendo que no se diagnosticó previamente, pues quizás es eso el motivo. Realmente no es una tipo 2 per se, ¿no? Sino que hay un componente de shunt izquierda-derecha que pudiera justificarlo, porque realmente no es para nada habitual, ¿no? Que nuestros pacientes tengan esa resistencia solo por una tipo 2. Y antes, yendo a tus preguntas, realmente y experiencia propia en heterotópico ninguna. Sí que es verdad que lo he leído mucho y que era una técnica pues que muy bien descrita, ¿no? Quizás hace años. Nosotros no hemos hecho ninguno y yo no soy consciente, desde luego, en los últimos años, yo llevo más o menos 15 años dedicándome al trasplante, que en España alguien lo haya reportado. Pero bueno, sí que me gustaría, si vosotros tenéis experiencia, pues aprender sobre ello, porque creo que en estos casos, pues quizás es una de las pequeñas esperanzas que quedan, ¿no? Para vencer esas resistencias. Y luego, en cuanto al Bosentan, pues realmente nuestra unidad empezamos mucho usando sildenafilo, porque quizás hay más evidencia en la insuficiencia cardíaca, dentro de la poquísima que hay, ¿eh? Pero quizás hay más con sildenafilo, incluso en el mundo de la asistencia ventricular o en el trasplante. Pero Bosentan es un vasodilatador más potente que sildenafilo, y eso lo vimos, ¿no? Lo sabemos desde los estudios de hipertensión pulmonar primaria. Y por eso nos lanzamos un poco a intentarlo, con muchísimo miedo, como decías, y con mucha dificultad de justificarlo, porque también son fármacos muy caros y que no tienen esta indicación. Pero bueno, yo creo que hay que definir muy bien un perfil. Para mí hay como dos grandes perfiles de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Uno es el que está en situación absolutamente de bajo gasto, caquéctico y muchas veces muy poco congestivo. Y ese sería, yo creo que el ideal para Bosentan, pacientes que están muy hipotensos, que no toleran nada. Y luego hay pacientes que están más bien hipertensos y más congestivos, y esos quizás serían pacientes más buenos para sildenafilo. Hemos hecho algún pequeño ensayo con los dos juntos, como hicisteis en este caso, y la verdad que nos ha ido bien, pero esa experiencia no la hemos reportado todavía. Y hemos hecho algún pequeño ensayo con macitentan, que como sabéis es quizás más potente todavía que bosentan, y ahí sí que realmente ha sido un fracaso absoluto. Los dos que hemos intentado hemos tenido que retirar por hipertensión, por edema agudo de pulmón, ¿eh? No soy yo consciente de que haya mucha experiencia publicada en eso. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí son alternativas que, manejadas con sumo cuidado, titulando con muchísimo cariño, ¿no? Y vigilando el estado hemodinámico y de congestión, pues son alternativas así, fuera de guía totalmente, pero que en insuficiencia cardíaca avanzada estamos muy acostumbrados a hacer cosas fuera de guía, yo Sí, creo. Sí. Excelente las yo un comentario, presentaciones. coincido en eso, Sí, que 2 minutos en eso nomás para perdón. completar. Yo coincido en lo que vos decís, que no hay hipertensión pulmonar que se resista, hay que hacer de todo. Sí, yo pienso así, y que uno hace de todo para lograr la candidatura. Será una vez, será una segunda vez, optimicemos, vamos con todo y nuevo. Bueno, distintas a veces terapias de sostén inotrópicos, y sí nuestra experiencia con sildenafil sí. Bosentan no, pero sildenafil sí, muchos pacientes para mantenerlo en lista, sí, porque realmente tuvimos una respuesta, y nuestra experiencia es buena. Realmente es buena, les logramos un descenso de presión pulmonar, siempre optimizando todo lo que podemos el resto, ¿no? Porque claramente es la base. Eh, Esta paciente, por ejemplo, yo coincido en lo que dijiste, la insuficiencia mitral, cuando le hacen el clip, la resistencia bajó prácticamente de 16, 18, nuevamente a 10,
lo que pasa es que ahí tiene el deterioro, pero indudablemente que fisiopatogénicamente le influye, y muchísimo. Entonces, por eso uno, bueno, cómo ajustar al máximo en ese punto. Y con Bosentan no tenemos experiencia, pero sobre todo quizás por la accesibilidad y mucho con Sildenafil, que nos ha ido muy bien, es fuera de la guía, pero con esto para lograr la candidatura y poder estar, indudablemente, y la experiencia es buena. Tenemos algo también publicado en eso hace unos años, cómo nos ha ido con el sildenafil. Eso nomás de comentario. Y el heterotópico, Marta, bueno, quizás tanto Valentín como Elisa son los que tienen experiencia, porque realmente el doctor Burgos es un pionero en el trasplante heterotópico en Argentina con buenos resultados. Bien, excelente las presentaciones, la verdad que un caso clínico muy interesante desde su primer abordaje hasta el seguimiento lineal del paciente, con muchas dudas, la verdad que yo creo que no hay centro, por lo menos en el interior de Argentina, que no se ponga muchas dudas ante un paciente de estas características. Yo más como cardiólogo clínico quiero recalcar algunos puntos muy buenos que se dieron durante las charlas de hoy día. La ventana de oro. Nadie tiene duda de que mientras antes lleguemos al paciente, mejor va a ser. La Sociedad Americana de Cardiología, estaba viendo, tiene una encuesta, un cuestionario clínico para el médico en el que vas rellenando el perfil clínico. El paciente te dice agregarle tal medicación, fíjate el potasio, fíjate el colesterol. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a un reconocimiento del paciente temprano y a un tratamiento médico óptimo lo más antes posible. Como siempre en cardiología, lo mejor y lo más antes posible siempre. El acrónimo I Need Help es una de las herramientas que nos ayuda bastante, sobre todo para identificar pacientes en mayor riesgo que necesiten un seguimiento más temprano. La quíntuple terapia, si se puede y se la banca, obviamente va reduciendo mortalidad, como se estaba viendo en los gráficos. No olvidar las vacunas. En centros donde se puede hacer rehabilitación cardiovascular, se tiene que intentar hacer. Lamentablemente, por lo menos en Mendoza, siempre en donde soy yo, lucha, rehabilitación cardiovascular sí, rehabilitación cardiovascular no. Sabemos el gran impacto que tiene, más allá de toda medicación, tiene muy buen impacto. Por otro lado, como decía bien la doctora, un seguimiento ambulatorio de estos pacientes y en una de esas el levosimendan como inotrópico cada 2, 3 semanas también nos hubiera venido bien para un seguimiento ambulatorio un poco más estricto, pero bueno, eso también está definido cada centro. Por lo menos en lo que yo he trabajado en la parte privada, se puede hacer un levosimendan cada cierto tiempo de forma ambulatoria, depende mucho del centro y las posibilidades que tengamos. Y por otro lado, me llamó mucho la atención lo del Mitral Clip, el Mitral Bridge, cómo mejoraba las presiones pulmonares, el Mitral Clip para estos pacientes para llegar a un mejor trasplante cardíaco. La verdad que es bastante interesante. Y el Bolsentán es cierto, nosotros le tenemos miedo, pero realmente los efectos adversos que uno ve en la literatura, como dice la doctora Marta, tal vez no sean tantos y hay que animarse a recetarlo en el equipo de insuficiencia cardíaca. Así es que muy buenas las charlas, mi enfoque es un poco más clínico, no tengo muchas dudas porque la verdad, excelentísimas las charlas. Y tampoco veo charlas desde el punto de vista del chat, así es que no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas Marta, gracias, Valentín. perdón, Juanpi, bueno, excelente comentario, Valentín, la verdad, muchas gracias. Te quería hacer una consulta, Marta, con respecto a esta paciente. Si pensamos en una asistencia, ¿qué tipo de asistencia? Viste que tenía el ventrículo derecho también El ya derecho. bastante pinchado, o sea, no sé si esta paciente era una buena candidata para una asistencia izquierda, para Mm. algo de larga duración. He estado calculando, te diré que mientras yo estaba aquí haciendo cálculos, no sé si me veíais, pero he estado calculándole la papi. Sí. La papi no era nada mala, ¿eh? La del último era de 3, así que mira, yo en las asistencias realmente creo que a veces nos fijamos muchísimo en la ecografía, pero lo que realmente tiene mucho valor es el cateterismo derecho. Ella tiene algunos marcadores medio decentes para asistencia solo izquierda, pero tiene algunos muy malos, ¿eh? En el último cate creo que tenía una aurícula derecha de 12 para una capilar de 10, así que cierto es que quizás no sería una muy buena candidata solo para izquierda.
Para biventricular, pues quizás sí. Lo que pasa es que yo os digo, yo experiencia personal no tengo ninguna. En España se han puesto dos en la historia y todas las dos fallecieron. Y las supervivencias medias no reportadas con asintomía biventricular son muy malas. Entonces, y lo que comentaba, creo que era Daniela, bueno, creo que era Daniela del trasplante cardiopulmonar, pues claro, una paciente de 66 años y con una cirugía cardíaca previa, pues por lo menos en nuestro medio sería un claro no. Así que realmente Daniela ha hecho mucho hincapié en el tratamiento paliativo. A veces lo dejamos como para algo absolutamente, bueno, pues la morfina al final y el tratamiento paliativo es algo, ¿no? Fundamental y tiene que ser algo activo y una lucha continua, ¿no? Por mejorar la calidad de vida, que es lo que me parece que a esta señora se le podría ofrecer, ¿no? Marta, yo te quiero hacer una Tenemos, pregunta. perdón. Perdón, Juan. Viste, cuando uno revisa los casos y los presenta, se vuelve a revivir todo y revivimos a pesar de todo el camino que hicimos con Juan Manuel, con este caso tan complejo. Viendo que uno partía de una resistencia vascular pulmonar de 15 unidades Wood y sabiendo las opciones que hoy tenemos disponibles, que una asistencia no está disponible en Argentina, que la biventricular era una paciente con altísimo riesgo. Hubiera planteado quizá un paliativo, uno trata de hacer todo, ¿no? Un paliativo de entrada, porque digo, Ya. bajar de 15 a 5 es como que no vamos a llegar nunca. Ya, ay, no sé, No, yo creo que hubiera hecho como vosotros, sinceramente, yo porque, ¿no? también. Parece que era una señora que merecía la pena. Mm. Entonces, hombre, es muy raro, sinceramente, pero de vez en cuando a alguien le toca la lotería, ¿no? Tampoco, quiero decir, yo creo que hay que intentarlo, no lo sé, hay que intentarlo, que es cierto, entiendo tu punto, ¿eh? Porque a veces parece fútil, pero bueno, algún caso hemos tenido que ha No, funcionado pensar bien, todo ¿no? el Quizás de esfuerzo. 15 a 5 no, pero de 10, Exacto. yo ahora A mismo 8 tengo un y de señor. 8, quien dice, yo también intentaría todo. El paliativo creo que también es como decís, no es que paliativo uno piensa decir, bueno, morfina y ya está, sino en todo esto, a ver, puedo hacer, como decía Valentín, va rehabilitación, cómo le mejoro un poquito la calidad de vida, puedo llegar a optimizarla más, que se mantenga más en peso seco, no sé, usar todo, todos los recursos y tratar de nada, de ver hasta dónde uno la puede optimizar. Sé que usaron todo, pero bueno, Sí, digo, y tal en vez algún momento, algo. sí, en alguna internación refractaria y demás, será el momento de decir, bueno, Y otra cosa que coincido con Marta, que buscar otras causas secundarias a la siempre. cardiopatía, porque la verdad que hasta a mí se me ocurrió, le haría un centello, le buscaría otras causas de otros grupos de hipertensión pulmonar. El EPOC tampoco cerraba mucho, porque tenía un EPOC relativamente leve, pero la realidad es que coincido, esa cardiopatía congénita me parece que puede ser tal vez un poco el motivo y después una persistencia que realmente estos son casos no son muy habituales, pero bueno, yo seguiría buscando, aparte del tratamiento óptimo, alguna otra Y causa la que a lo FA, mejor no la descarten, a ver, porque no no, tenemos un Holter. Yo, a ver, la FA, no, qué modo de estimulación, y el cuánto cable tiempo del marcapaseo marcapasos tampoco le colabora. me Ujú. colabora. Son cosas que, Vos sabés que ella cuando entraba en FA empeoraba bastante. Al principio y después, bueno, quedó fibrada. Tenemos unas preguntas del público. No sé si querés leerla, Juanma. Sí, la primera pregunta es consulta. En paciente con múltiples vasos, con indicaciones de cirugía, de revascularización miocárdica, FACE severa, miocardiopatía dilatada, 44 años, indicación de trasplante. ¿Cuál sería la conducta? ¿Alguna experiencia? Yo interpreto, es una paciente que tiene indicación de cirugía cardíaca y disfunción ventricular severa. Lo primero que habría que hacer es la cirugía, ¿no? Creo, antes de pensar en el sí, trasplante con y una después, bueno, resonancia, ver cuánto tiene de viabilidad, cuánto o de resonancia. fibrosis, todas esas cosas, y lo primero es cirugía, coincido. Y después, con Sí, respecto a... de todas formas, si me dejas un segundo, sí, yo entiendo el interés de la pregunta porque seguro que os ha pasado en la clínica que tienes allí alguien con un 15% de fracción de eyección, ¿no? ah, Mm. 50 años y piensas, ¿cómo lo meto yo ahora en una cirugía? Que igual. Entonces, nosotros lo que hacemos es convencer mucho a los cirujanos de que nos dejen jugar con el paciente antes de operarle, que normalmente
si es un síndrome coronario agudo, pues a lo mejor hay que correr un poco más, pero muchas veces no hay que correr tanto, se puede diferir la cirugía 2 o 3 meses y a veces esa fracción de inyección horrible conseguimos que mejore Mejora. un pelín, ¿no? Y luego a nosotros nos ha funcionado casi como un talismán, te diría, hacer un estudio pretrasplante antes de entrar en cirugía. Tener, ¿no? Bien Claro. estudiados los vasos, la canulación periférica central, HLAs, todo el estudio hecho, incluso discutido con el paciente. Y mira, normalmente cuando hemos hecho eso, al final nunca ha hecho falta, ¿no? Nunca llegó. Pero vale la pena tenerlo pensado. Totalmente. O quizá una asistencia también, ¿no? Para apoyar la cirugía también. Y después tenemos otra pregunta también interesante. ¿Podríamos considerar la triple terapia vasodilatadora pulmonar? Buah. Todo tuyo, Marta. A ver. Es que es muy buena. Sí, Está buena. es muy buena, pero no, no, yo no tengo respuesta, sinceramente, porque no, no creo que nadie lo haya probado, o por lo No. menos no soy consciente de que alguien lo haya reportado. Sí que es cierto que nosotros empezamos mucho, como os decía, con sildenafilo o con bosentan, y la tendencia en cardiología y en hipertensión pulmonar también es a ir a, ¿no? a múltiples fármacos a la vez y terapias por lo menos duales de entrada. Y así hemos hecho en algunos, con sildenafil y bosentan, y la verdad que lo han tolerado muy bien. Con triple todavía no nos hemos atrevido, pero bueno, si alguien tiene experiencia, la verdad que nos encantará oírlo, ¿eh? Pero es verdad que hoy eso es off-label, ¿sí? Totalmente. No es no es para la hipertensión pulmonar del grupo 2 donde el esfuerzo, nada, y quizás para estos pacientes donde uno está luchando la candidatura, bueno, ahí usa estos vasodilatadores pulmonares. Marta y Daniela, les hago una última pregunta. Uno pensando ya en paliativo, ¿no? Esta paciente que ya hemos descartado todas las opciones. ¿Ustedes consideran la diálisis peritoneal como tratamiento de la congestión en estos pacientes? Sí, lo que pasa es que sí, sí, muy buena pregunta también. Y el levosimendan en el fondo también sería un tratamiento paliativo que incluso Ujú. se puede administrar en domicilio. La diálisis peritoneal suele funcionar muy bien en pacientes que tienen mucho fallo derecho y mucha congestión, ¿no? Congestión refractaria y fallo derecho. Claro, esta señora es que en el último cateterismo tenía capilar de 10, ¿no? Y tenía unos De índices 10. muy bajitos. Entonces no sé en ella qué tanto la mejoraría. Se podría probar, ¿eh? Sí, pero realmente tiene que ser que el perfil congestivo sea el que manda, ¿no? Pero Ujú. sí, sí, desde luego, la diálisis peritoneal en ese paciente típico con insuficiencia tricuspidia severa, hipertensión pulmonar severa y disfunción derecha, les mejora bastante la calidad de vida, sí. Sí, coincido que para esos pacientes es así, pero esta paciente, es cierto, incluso con el filtrado, más o menos lo que mostraste en la curva de laboratorio se mantuvo en 50. Ahí Bien. hay otra pregunta del público que dice, ¿cómo manejan la falla de ventrículo derecho post-trasplante en estos pacientes que trasplantan con hipertensión pulmonar al borde de salir de indicación de trasplante? Si queréis. Nosotros también publicamos un poquito cómo hacemos el destete de vasodilatadores pulmonares. Normalmente tardamos unos 4 meses, vamos con mucho cuidado, sobre todo con los que están con Bosentan, porque sabéis que cuando lo paras de golpe pueden hacer un efecto rebote. Con los que están con sildenafil salimos con óxido nítrico, que al final es vía, ¿no? Es la misma vía GMP cíclico, óxido nítrico. Y normalmente con inotropo y óxido nítrico pues salen con un poco de paciencia, siendo muy estrictos con un balance negativo. Recordad que en el postrasplante el tercer día es el mal día del ventrículo derecho, así que no confiarse de que sale uno bien, que al tercer día es cuando las cosas claudican. Entonces llegar al tercer día con inotropos a dosis altas, con balances muy negativos y con vasodilatadores pulmones que se puedan. Y evidentemente, pues si no funcionan bien las cosas con una ECMO, ¿no? Una asistencia temporal hasta que el ventrículo derecho se acostumbra. No sé si vosotros tenéis experiencia diferente. No, nosotros usamos óxido nítrico, eso sí lo tenemos disponible a la salida y de acuerdo al perfil del paciente ya uno se va anticipando. Sildenafil usamos unos meses, a veces en el que nos dio trabajo y obviamente el soporte inotrópico, que siempre la regla es esta, cuidado, no se confíen, porque ¿por qué nos dice esto? No se confíen porque a las 72 horas es el que está de guardia que le toca correr y sostener ese ventrículo derecho, porque es así habitualmente, entonces el inotrópico realmente nosotros lo sostenemos
tratando de anticiparnos o prever la falla que se puede venir. Pero es básicamente eso. Y sí, sildenafil, en algunos pacientes hemos estado hasta 6 meses lentamente, porque lo hacemos la vigilancia con biopsia y cateterismo derecho, y en base a eso vamos ajustando y bajando. El ventrículo derecho es terrible para manejar, pero es muy noble a la hora de cómo remodela tras el trasplante, si uno lo logra soportar. Solo necesita tiempo, ¿verdad? El ventrículo derecho necesita Sí, tiempo. Con tal tiempo cual. es, como tú dices, ¿no? Un gran respondedor. Sí, yo agrego una cosa que no es solamente el tratamiento, sino esto que dice Marta, elegimos un poco antropometría más grande, Sí, con isquemias frías, o sea, tiempo de traslado más corto. Argentina es muy grande, realmente es un gran problema para nosotros porque las distancias para traslado de los órganos realmente nos acortan un poco esos tiempos, esas ideales 4 horas de isquemia fría, y eso creo que al ventrículo derecho lo favorece un montón, así que eso coincido 100%, hacemos idéntico en nuestro caso. Bueno, en honor al tiempo, a la hora, ha sido una charla muy enriquecedora. El caso estuvo interesante, da para seguir hablando, me parece que durante 2 horas más. Quiero agradecerle a todos las que presentaron, a los panelistas también por las preguntas y al público por estar presente en este Ateneo y por las preguntas que nos realizaron. Así que bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente webinar o Ateneo. Juan Pablo, no sé si querés decir algo No, no, primero. muchas gracias, especialmente a Marta, es tardísimo en España, así que te agradecemos mucho por quedarte hasta tan tarde, te hemos exprimido, pero bueno, vale cada segundo, ¿no? Estas cosas uno puede charlar de lo que no está en las guías, de lo que no encontramos habitualmente y nutrirnos de experiencia de colegas bueno, nada, con años, muchos años en la materia. Así que muchas gracias a todos y ya nos encontramos probablemente el próximo webinar del comité sea el año que viene, así que nos veremos después de las vacaciones. ¿Mm? Saludos y gracias. gracias. Gracias, Marta, un Hasta gusto. Saludos a luego. todos, muchas Chao. gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, A chau. Un vosotros. placer, Buenas un Chau, noches. Wendy, placer. bebé. Adiós.